de Carbonell. Él empieza por referirse a esos cambios que se han hecho en la Constitución para fortalecer, para ratificar la supremacía constitucional, diciendo que se trata de una supremacía tramposa. ¿Cómo puede decir que es tramposo un concepto que existe desde hace mucho tiempo en la teoría constitucional? Y a veces descalifica las cuestiones que vienen de muy atrás, porque dice que son textos ya del siglo pasado o antepasado. Pues yo tengo un texto de este siglo, que está suscrito por el doctor Carbonell y por el doctor Carpizo, en el cual el doctor Carpizo indica en el apartado 4 de su primer capítulo la supremacía constitucional como un concepto básico, la supremacía constitucional y la jerarquía de las normas. No me va a decir el doctor Carbonell que Jorge Carpizo es un tramposo. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Ese auditorio que conforman ustedes, a quienes les agradezco, no solo que estén al pendiente de estos mensajes, sino que me envíen, como lo hacen, una gran cantidad de comentarios, de ideas, de apoyos. De verdad, muchas gracias a todas y todos, a los nuevos suscriptores y a los anteriores también. Por supuesto, a todas y todos, gracias nuevamente. Y debo contarles que me mandó un amigo mío un video del doctor Miguel Carbonell. Me dijo para que lo refute, y lo hago con mucho gusto, porque en ese video el doctor Carbonell hace un elogio muy amplio del proyecto, francamente muy deficiente, que elaboró el ministro González Alcántara, por virtud del cual pretende dejar sin efecto pedazos de normas constitucionales, desconocer a la Constitución. Y además ha dicho que las reformas constitucionales recientes que ratifican la supremacía constitucional no le son aplicables a su proyecto porque el transitorio, y hay un transitorio específico en la reforma que ya es parte de la Constitución, que dice que los asuntos en trámite se resolverán de acuerdo a lo que dice el texto actual de la Constitución. Y ese texto dice que no puede el poder constituido de la Corte hacer un desconocimiento de las normas constitucionales. Y al margen de lo que voy a refutar de lo que dice Carbonell, sí quiero también refutar lo que ha dicho el ministro González Alcántara, que como el asunto ya terminó la instrucción y ya presentó su proyecto, que no les es aplicable la Constitución. Bueno, si la Constitución dice que los asuntos en trámite se resolverán de acuerdo a esos cambios, ¿cómo puede decir el ministro que un asunto que no está resuelto, la instrucción es una parte, el ministro instructor presenta su proyecto y no hay resolución todavía? El asunto entonces está en trámite, que no fuercen los conceptos y los saquen de lo que es su contenido exacto. Pero volvamos al video de Carbonell. Él empieza por referirse a esos cambios que se han hecho en la Constitución para fortalecer, para ratificar la supremacía constitucional, diciendo que se trata de una supremacía tramposa. ¿Cómo puede decir que es tramposo un concepto que existe desde hace mucho tiempo en la teoría constitucional? Y a veces descalifica las cuestiones que vienen de muy atrás, porque dice que son textos ya del siglo pasado o antepasado. Pues yo tengo un texto de este siglo, que está suscrito por el doctor Carbonell y por el doctor Carpizo, en el cual el doctor Carpizo indica en el apartado 4 de su primer capítulo la supremacía constitucional como un concepto básico, la supremacía constitucional y la jerarquía de las normas. No me va a decir el doctor Carbonell que Jorge Carpizo es un tramposo y que introduce un concepto truculento
no se puede expresar así, y supongo que no lo hará, de uno de los mejores constitucionalistas que ha dado este país a lo largo de su historia, el doctor Jorge Carpizo. Tiene un punto que hay que reconocerle a Carbonell, que él nos dice que es su opinión. Bueno, es su opinión lo que nos dice ahí. Es una teoría, como muchas teorías susceptible de ser refutada. No es la verdad absoluta, como a veces pretenden estos neoconstitucionalistas. Hay teorías que echan abajo lo que se indica, en este caso, la que nos presenta el doctor Carbonell. Y según esa teoría, el poder reformador de la Constitución es un poder constituido y no constituyente. Y ahí hay un error básico. Expliquemos cuál es la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es el que tiene la capacidad de elaborar normas constitucionales, tiene esa atribución excepcional de hacer normas que forman parte de una constitución, ya sea que lo haga de manera integral, generando una constitución totalmente nueva, o que lo haga de manera parcial, porque de todas maneras las normas son constitucionales. Una reforma, una modificación, una adición, una derogación, es un cambio parcial, pero que afecta normas de la Constitución. Por lo tanto, ese cambio lo está haciendo un poder que tiene la capacidad constituyente. Y confunde el doctor Carbonell los casos en que se origina una constitución nueva, ya sea por un momento fundacional, porque acaba de surgir un país y va a redactar su primera constitución, o porque por alguna alteración de la propia vida social, cultural, colectiva, es necesario crear integralmente un texto nuevo, y entonces se convoca un congreso constituyente o asamblea constituyente para que elabore toda una constitución. Pero esa asamblea es tan constituyente como el conjunto de órganos que el propio poder que elaboró la constitución integral deja con la atribución al cual le permite, lo asciende de ser un conjunto de poderes que efectivamente constituyó de origen el poder constituyente, pero los inviste de una capacidad igual a la que tuvo el poder constituyente, que es la de hacer normas constitucionales. Incurre, pues, el doctor Carbonell en confundir los congresos constituyentes con el poder constituyente. El poder constituyente es una facultad. La asamblea que elabora una constitución inicial es un órgano que se generó precisamente para eso y que tiene el poder constituyente, la atribución de hacer constituciones. Bueno, pues ese poder lo tiene también el conjunto de órganos que ya establecidos en la Constitución, el poder que hizo la primera, el Congreso que hizo la primera con poder constituyente, inviste a otros órganos de esa misma capacidad de fabricar, de elaborar normas constitucionales. Y por lo tanto, el poder que reforma la Constitución es tan constituyente como el que hizo la primera, el que hizo la original. No se puede hacer una distinción. El poder constituyente es, pues, ese, el que crea, el que produce normas constitucionales. ¿Y por qué decimos poderes constituidos? ¿Y por qué se confunde el doctor Carbonell? Porque los poderes constituidos están ya establecidos en el texto de la Constitución. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que a diferencia del poder constituyente, que trabaja solo cierto tiempo para hacer las normas constitucionales, que es un poder que surge específicamente para eso, y que además no tiene límites jurídicos, por lo menos en nuestro sistema constitucional no los tiene, como lo demostraré. Los poderes constituidos, en cambio, son poderes que se mantienen en el tiempo, son instituciones que trabajan constantemente, que no frenan su tarea aunque cambien sus titulares, son poderes derivados de la propia Constitución, son
poderes además limitados, con los límites que le pone la propia Constitución, límites, por cierto, que tiene la Suprema Corte como poder constituido, ese sí, y que se los quiere saltar. El poder reformador, que también se llama constituyente permanente, se configura, sí, por un conjunto de órganos que ya se encuentran constituidos en la Constitución, pero que dejan su trabajo normal para ser investidos de poder constituyente, que los inviste la propia Constitución al establecer el procedimiento de reforma. En el caso mexicano, son las dos cámaras del Congreso de la Unión por mayoría calificada de 2/3 y la mayoría de los congresos locales del país. Ese conjunto, ese complejo orgánico, como yo le llamo en mi texto de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución, por cierto, que no es del siglo ni antepasado ni pasado, tiene 1 año y medio de haber sido publicado. Así es que también le recomendaría al doctor Carbonell que le eche un ojo para que vea que hay derecho constitucional actual que no está de acuerdo con las teorías que él sostiene. Bien, después de este mensaje comercial, regreso a lo que estaba yo diciendo, que era que esa diferencia entre los poderes constituidos y el poder constituyente se mantiene, aunque el poder reformador o poder constituyente permanente esté integrado por órganos que existen efectivamente constituidos, pero el complejo orgánico, es decir, el conjunto de órganos a los que se les da la capacidad de hacer constitución, esos órganos trabajan solo el tiempo necesario para esa finalidad y no tienen ningún límite porque no se lo pone nuestra Constitución. Por eso son también poder constituyente, aunque esté ese poder constituyente que es, como digo, la atribución, no la naturaleza del órgano. Una cosa es el Congreso Constituyente original, que es constituyente porque tiene poder constituyente, pero igual poder constituyente tiene ese conjunto de órganos que pueden cambiar la Constitución. Bueno, dicho esto y aclarada esa confusión, vamos al siguiente punto de lo que nos plantea el doctor Carbonell. Dice que el poder constituyente permanente o poder reformador de la Constitución tiene límites y que nos va a explicar cuáles son esos límites. Y el primero que nos dice es el del orden internacional. Momento, el orden internacional no es un límite a la capacidad decisoria, a la soberanía popular que tiene todo pueblo. Ese orden internacional no es algo abstracto, no es algo que surgió de una nube, es el producto de los pactos entre los estados soberanos que son iguales y que tienen la misma soberanía para comprometerse, y sí se comprometen en esos tratados, limitan en cierta medida su soberanía, pero no la ceden para siempre, no la enajenan. Está prohibido en nuestra Constitución la enajenación de la soberanía popular, está prohibida. ¿Qué dice nuestra Constitución en su artículo 39? Que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que éste tiene el inalienable derecho, es decir, no lo puede vender, no lo puede regalar, no lo puede entregar, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De modo que el orden internacional es el producto de los pactos, de las normas que convienen los países entre sí. Y esos pactos pueden cambiar. Esos pactos no son eternos. Si mucho me apuran, yo diría que es exactamente al revés de lo que dice este autor. No es el orden internacional limitante de las soberanías. Al contrario, son las soberanías nacionales limitantes del orden internacional. ¿Y por qué motivo? Porque ese orden internacional lo crean los estados a través de sus pactos soberanos y los pueden cambiar. Y un estado puede decidir que deja de pertenecer a una convención, que deja de estar en un tratado y lo puede hacer. No es una cadena eterna.
el firmar un tratado, ni podría hacerlo. Imagínense que quedaran todas las generaciones futuras de mexicanas y mexicanos sujetas a lo que en algún momento establecieron los poderes constituidos, eso sí, de México, el poder legislativo a través del Senado que aprueba los tratados que firma el presidente o la presidenta en este caso, y esos dos poderes sí comprometen al Estado mexicano hasta el límite de lo que diga el tratado y hasta el momento en que quieran permanecer en el tratado. No hay pues tratados eternos, ni un orden internacional superior. Es un conjunto de normas que se han pactado entre los propios países soberanos. Y por cierto, esa capacidad de libre determinación que tienen los pueblos para organizarse es un principio del derecho internacional. El orden internacional que está pactado en tratados, por ejemplo, la Convención de Viena, que cita Carbonell, dice en sus considerandos iniciales, teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como, ojo, los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. El derecho internacional, el orden internacional está pues basado en la libre determinación de los pueblos. Además, se reconoce la igualdad soberana y la independencia de todos los estados. Ahí está muy claro la Convención de Viena, que se cita para otros efectos que rebatiré. Esa Convención de Viena tiene como primer sustento la idea de la libre determinación de los pueblos. Y los pueblos, en ejercicio de la libre determinación, entran o salen de los tratados. La mejor prueba es el llamado Brexit. El Reino Unido de la Gran Bretaña estaba unido por un conjunto de tratados a la Unión Europea. El pueblo británico en un referéndum decidió que se quería salir de esos tratados. Pues se salió. Y se salió porque la soberanía de ese pueblo limita ese orden internacional o condiciona ese orden internacional. Entonces, que no nos salgan que la soberanía de nuestro pueblo tiene como límite un orden internacional. Es más, un tratado de derechos humanos, ya no solo la Convención de Viena, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, nos dice en su artículo número 1, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política, es decir, su constitución, su organización del poder de cada estado, su condición política, y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y eso se hace a través de las normas constitucionales. Ahí está, que no me salgan con que el orden internacional va a limitar la libre determinación del pueblo mexicano. Ahora, ¿cuál es el argumento que se emplea que proviene también de la Convención de Viena? Esta convención dice que los estados, cuando firman los tratados, no pueden alegar su derecho interno para dejar de cumplir el tratado. Eso tiene lógica. Es decir, no puedo simplemente desembarazarme de una obligación que adquirí en el tratado diciendo, pues mi derecho interno no me deja hacer eso. No, yo debo cumplir el tratado hasta el límite del compromiso. Eso sí tienen límites. Uno de ellos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de la cual se pretende dictarle reglas para que México cambie su constitución, de ninguna manera tiene ese alcance. En los casos en que le han indicado a México que debería cambiar sus normas constitucionales, México cumplió con el tratado, no interpuso el derecho interno para no cumplir. En el caso Tzompachteltecpile, por ejemplo, y otro similar, México ni siquiera fue condenado. México aceptó que los agentes de autoridad del Estado mexicano habían violado derechos humanos y está comprometido a reparar esas violaciones y cumplió con ese compromiso. De modo que no puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos venir a dictarnos normas constitucionales que son producto de nuestra soberanía
cuando México además nunca interpuso el derecho interno para dejar de cumplir. Pero en última instancia, tan es superior la soberanía interna que en el caso de una contradicción entre el tratado y la Constitución, lo dicen nuestras propias normas constitucionales, debe prevalecer la Constitución. En primer lugar, porque el artículo 133 es muy claro. La Constitución, esta Constitución dice, las leyes que de ella emanen, que tienen que estar de acuerdo con la Constitución, y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, con la Constitución, son la ley suprema, pero estando arriba la Constitución por el orden que establece el propio artículo. Entonces los tratados siempre estarán sujetos a lo que diga la Constitución. Es más, si un tratado puede ser declarado inconstitucional, pues es que la Constitución es jerárquicamente superior. Y el artículo primero mismo nos dice que puede establecer la Constitución restricciones a los derechos humanos, porque la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, los cuales los derechos no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma Constitución establece. ¿Qué quiere decir eso? A contrario sensu, que si la Constitución puede restringir esos derechos, evidentemente esa disposición está avalada por el propio artículo primero. Dice que no podrán suspenderse o restringirse los derechos, sino en los casos en los que la Constitución diga. Ergo, la Constitución puede restringir derechos humanos. Y esto pues muestra que la idea de que hay un orden internacional que nos condiciona o nos limita es absolutamente falsa. ¿Cuál es otro argumento que presenta el doctor Carbonell? Dice que hay límites implícitos. A ver, ¿qué cosa es un límite implícito? Implícito es lo que no está explícito, lo que no está puesto claramente en una norma, no está en ningún instrumento que diga que no se puede hacer determinada cuestión en materia constitucional. Y refiere en su video al artículo 100, se refiere al artículo 135 constitucional y dice que ahí encuentra los límites, que los hay de tipo procedimental y que los hay implícitos. Vamos a leer lo que dice el 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, fíjense cómo redactó muy bien el constituyente original, que lleguen a ser parte de la misma, es decir, que se integran a la Constitución. El poder que la reforma o la adiciona tiene esa capacidad de crear las normas constitucionales y las hace que formen parte de la Constitución misma. Para ello se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Dice el doctor Carbonell que ahí hay límites procedimentales. No, se equivoca, no son límites procedimentales, son requisitos procedimentales, porque no están limitando nada, están generando un cauce, no están poniendo un valladar, por el contrario, están diciendo cómo se hace, cuál es el procedimiento para hacer esas normas. Pero ahí acaba el artículo 135, donde ya he buscado y buscado. ¿Dónde estarán esos límites implícitos? Porque no los veo. Algo debe tener, pues no sé si mi mirada o la Constitución, que no alcanzan a ver esos límites implícitos, no están ahí. Que no nos diga que el 135 tiene límites implícitos distintos a los que él dice que son límites procedimentales y que yo digo bien que son requisitos y no límites. Y luego nos sale con que, bueno, esos límites
que él cree que están ahí en el 135, se establecen en función del carácter de la Constitución. ¿Y qué es eso del carácter de la Constitución? Y a partir de esta noción ambigua, plantea también una diferencia insostenible entre reformar y sustituir. Dice que sí se puede reformar la Constitución, pero que no es lo mismo que sustituir. Pues no es lo mismo, es verdad, porque reformar es un concepto más amplio, más sólido. Reformar es darle nueva forma a algo, o cambiarlo, modificarlo. Sustituir es simplemente poner una cosa en lugar de otra. Y si a esas vamos, en nuestra Constitución, ¿cuántas veces? Yo creo que sí, cientos de veces se ha sustituido un texto por otro, un concepto por otro. Déjenme recordar así, a lo que me venga a la mente, algunas de esas sustituciones. El artículo primero sustituyó un elemento esencial filosófico de nuestra Constitución, que era el positivismo, por el naturalismo. Le cambió la esencia, como se dijo en la discusión de ese artículo. Se sustituyó una noción por otra. Se sustituyó otorgar, que era lo que decía el texto, por reconocer. El primer artículo. En el segundo se sustituyó todo su contenido para introducir la autonomía de los pueblos indígenas. Ese concepto no existía en el texto original. Es un asunto esencial que tiene que ver con la nación. ¿Cómo fue que se pudo sustituir todo eso en el artículo segundo? Eso no fue, eso fue una muestra de supremacía tramposa, o ese poder que hizo eso no era poder constituyente. El artículo tercero ha sustituido, apenas llevo 3, el artículo tercero ha sustituido criterios básicos de la educación. Uno, de libertad original con límites establecidos por el constituyente de 17, luego por la educación socialista en 34, luego la educación nacionalista en 46, luego las últimas reformas en materia educativa que son totalmente diferentes, que sustituyeron al texto original. El artículo 4 se sustituyó, bueno, creo que me puedo ir uno por uno, se sustituyó en su contenido específico sobre libertad de trabajo para generar todo un conjunto poco a poco de derechos sociales, que no existían originalmente esos derechos en la Constitución de 17. Y así me puedo seguir. Creo que el quinto no tiene una sustitución de ese tipo, es una excepción. El sexto sí. En el sexto hay toda una sustitución, un cambio profundo, esencial, para generar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Eso no existía. Es más, es un órgano autónomo. El concepto de autonomía orgánica tampoco existía. Y ese sí fue un cambio esencial. A los 3 poderes tradicionales, a los 3 poderes constituidos, se le fueron desprendiendo parte de sus funciones para crear estos órganos autónomos. ¿Eso no fue un cambio esencial? ¿No modificó la naturaleza de la división de poderes en el país? ¿Y quién lo hizo? El poder reformador. Por eso también le llamamos poder constituyente permanente. Y así podemos seguir. No creamos todo un nuevo proceso penal, no hablamos del nuevo procedimiento penal. Eso no sustituyó a lo que había antes. Por supuesto. ¿Qué más tenemos? Déjenme acordarme. Pues en aspectos orgánicos. El Distrito Federal. Teníamos un Distrito Federal como parte de la organización federal del país con ciertas características y se cambió, hasta el nombre le quitaron. Eso no fue esencial. Hubo una alteración básica del sistema federal porque la inclusión del Distrito Federal en ese sistema era distinta en un principio a lo que pasó después. En materia electoral se introdujo a los partidos políticos en la Constitución. Eso no estaba, y eso también lo hizo el poder constituyente permanente o reformador. Se cambió el sistema electoral de base. Entramos a esa combinación con el sistema de representación proporcional,
que había sido rechazado completamente por el constituyente original de Querétaro. Bueno, se cambió. Y eso cambió aspectos esenciales de la manera como se elige a nuestros representantes. Y cambiamos la calificación electoral. Teníamos un sistema de autocalificación que hacían las propias cámaras de la elección de sus miembros para ir a uno de heterocalificación. Sustituimos la autocalificación por la heterocalificación. ¿Eso no es sustitución? ¿Quién hizo eso? Lo hizo el poder reformador de la Constitución. Y podemos seguir avanzando en el poder ejecutivo. Ya vimos cambios esenciales en el poder legislativo. En el poder ejecutivo se transformó su primigenio sistema de nombramiento y remoción libre de los secretarios de Estado por uno que limitó el poder del presidente y que le hace acudir al Senado para que se apruebe la designación del secretario de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Diputados para que se apruebe al secretario de Hacienda. Eso tampoco existía. Y eso es una modificación esencial en las funciones del Poder Ejecutivo y un rasgo parlamentario que se introdujo en nuestro sistema puramente presidencial. El Banco de México, la autonomía del Banco de México, ¿eso estaba en la Constitución de 17? Por supuesto que no, y constituye también una institución básica del sistema jurídico de nuestro país. Esa fue una sustitución, la idea de un banco central que no era autónomo por uno que es autónomo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no fue también un cambio que sustituyó una parte de lo que le correspondía. Ya me voy a pasar aquí horas y horas, me voy a pasar horas diciendo todo lo que se ha sustituido y apenas voy. Bueno, en el Ejecutivo ya dije, el judicial, pues no acabamos de hacer un cambio también, antes el de 21, al Poder Judicial, modificamos la manera como se dicta la jurisprudencia, le metimos los plenos regionales que no existían como órganos constitucionales, no se cambió ahí esencialmente mecanismos que afectan al Poder Judicial, pues por supuesto que se cambió y se modificó el sistema de responsabilidades. Era uno en la Constitución de 17 cuando había delitos oficiales y delitos comunes y lo cambiamos para introducir el juicio político en la época en 1983. Eso fue una sustitución también. ¿Quién la hizo? El poder reformador de la Constitución. Ya está. Es que ya quiero frenar porque es demasiado, me está llevando demasiado tiempo, pero es que cada parte de la Constitución ha sido modificada. El artículo 134 que introdujo toda una serie de elementos adicionales al control de las obras, de los contratos. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿a poco ya existía ese? Incluso se sustituyó totalmente el contenido de un artículo para introducir en la Constitución algo que no existía. Miren, ahorita fue un recorrido así rápido y vean todo lo que encontré nada más de revisar mentalmente la Constitución. Si le pongo lupa y me pongo a leerla, pues nos pasamos aquí varios días viendo cada cosa que se ha sustituido a lo largo de del tiempo, lo que se ha sustituido en la Constitución. La Fiscalía General tampoco existía. Organismo autónomo que sustituyó a la antigua Procuraduría. Bueno, hasta ahí, pero es la mejor prueba de que lo que nos está diciendo Carbonell es absolutamente falso. ¿Qué es eso de que no se puede sustituir? Se puede reformar, pero no se puede sustituir. Ya, no digo más, creo que quedó más que aclarado ese punto. Luego se pasó a una cuestión que contiene el proyecto del ministro González Alcántara, que nada tiene que ver con lo jurídico, que dice que lo que pasa es que son muchos órganos los que se tendrían que elegir y que eso es impráctico y que ese no es el tema que tiene que atender el ministro, si es práctico, si no es impráctico, si son pocos o son muchos. En la última elección, en las elecciones que fueron simultáneamente elección federal y locales, se renovaron 20,000 cargos
20,000 cargos, desde la presidencia de la República, pasando por las cámaras federales, los congresos locales, gubernaturas de los estados, ayuntamientos, hasta regidurías, puestos. 20,000 se renovaron. ¿Y qué pasó? Y pensemos además que ese es el número de cargos, pero ¿cuántos candidatos hubo? Vamos a decir por lo menos 3. Había 3 a la presidencia. Vamos a decir que en cada caso hubiera habido 3 en promedio. 60,000 candidatos. Y se pudo manejar, ¿no? Entonces, que no nos salgan que 1,000 y pico de puestos y que cuantos sean, póngale también por 3 o no, porque algunos son solo 2, que fueran 3, ¿no? Serían como 3,000 candidatos. ¿Eso qué tiene que ver con los otros 20,000? No se pudo hacer lo otro, claro que se pudo, que es un poco distinto, sí, pero tienen las capacidades técnicas el Instituto Nacional de Elecciones para poder, ¿cómo se llamará? Porque creo que todavía es Instituto Nacional Electoral, pero va a tener su cambio también. Bueno, pues ahí está la prueba que ese tampoco es un argumento, no lo es jurídico, pero tampoco tiene que ver con el mundo fáctico, real. Por lo tanto, no son parte, ese proyecto es un proyecto que contiene recomendaciones logísticas, pero no resoluciones judiciales. Otro aspecto que toca el doctor Carbonell es el de la carrera judicial. Dice que hay que salvar la carrera judicial y que esa es la manera como se elige mejor porque se atiende a los méritos, a los conocimientos de los juzgadores. Pero luego reconoce que los ministros y ministras de la Suprema Corte, como ocurre en prácticamente todos los tribunales supremos en el mundo, no provienen de una carrera judicial. Y eso quiere decir que no tienen méritos, que no tienen conocimientos. Quiere decir que hay distintos modos de evaluar esos méritos y esos conocimientos, que no es únicamente a través de mecanismos cerrados, como es el de la carrera, o ha sido el de la carrera judicial en nuestro país, es un sistema de cooptación, un sistema endogámico, se dice, entre los mismos que forman el Poder Judicial, se van creando las condiciones de ascenso bajo unos criterios que se repiten una y otra vez, bajo los controles de personas que deciden por sí y ante sí quién sube, quién baja. Es un procedimiento con muchas fallas, entre otras incluso la de que puede haber trampas, ahí sí, puede haber corrupción, como el descubrimiento que se ha hecho de la venta de los exámenes que se aplican para los ascensos. De modo que esas fallas, esos defectos que existen en el sistema de carrera judicial para designar jueces y magistrados se pueden cambiar mediante otro método que también evaluará méritos y conocimientos a partir de la postulación de las personas que vayan a la boleta y del análisis que el electorado tan menospreciado por estos teóricos, que el electorado puede hacer sobre lo que considere que es un mejor perfil de juzgador. Entonces, reconozcamos, como lo dice el propio Carbonell, que la carrera judicial no es el único medio para reconocer méritos y conocimientos y que incluso los que juzgan en el nivel más alto no tienen por qué venir de la carrera judicial. Pero otra falsedad, la carrera judicial no desaparece. La carrera judicial permanece hasta un rango inferior al de juez, pero desde un actuario, un oficial, distintos rangos de secretarios van subiendo por el método de carrera judicial, hasta que llega un punto en que se tienen que someter a la prueba de las urnas. ¿Y por qué no ha de ser así? El que ha llegado a un alto nivel de secretario, es más, incluso el que no ha llegado a ese nivel, a lo mejor está todavía en un nivel inferior, pero tiene muchas capacidades y lo puede demostrar y va a una elección y la gana. Entonces, que no me digan que se salva la carrera judicial. La carrera judicial sigue existiendo. Lo que pasa es que llega hasta un punto a partir del cual ya se exige otro tipo de evaluación, como también existe y está reconocido por el propio doctor Carbonell, en ámbitos como el de las altas cortes internacionales, incluida la nuestra. Luego dice que el método de elección puede afectar la independencia.
¿por qué se ha de afectar la independencia del Poder Judicial por el hecho de que cambia el mecanismo de la designación de sus integrantes? Es más, hay unos, se llaman principios que emitió la ONU, que no tienen el carácter de tratado internacional, pero que son principios relacionados con la independencia judicial. En esos principios, que si los lee con cuidado el doctor Carbonell se enterará, ahí abre la posibilidad de que los juzgadores sean designados por procedimientos administrativos o elegidos. O sea que la elección no está excluida, incluso en el ámbito de criterios de carácter internacional, no está excluida de los métodos que pueden dar lugar a nombrar a un juzgador y por lo tanto no tienen por qué afectarle su independencia. También dice que en ninguna parte del mundo se usa ese método de elección. Con cierto desprecio hace una alusión indirecta a Bolivia, pero creo que no sabe, no le han dicho, o sí sabe, pero lo oculta, que en Japón, porque en una parte dice que países más evolucionados no recurren a ese método. Japón recurre al método de las urnas, a la ratificación popular de sus mayores jueces en el ámbito más alto del Tribunal Supremo de Japón. Le da intervención al pueblo, como que los más evolucionados no hacen eso. Pues claro, ahí está Japón. Los propios Estados Unidos lo hacen hasta nivel de sus órganos máximos en cada uno de los estados. No en todos, son como 26. Bueno, 26 estados de la Unión Americana eligen a su órgano supremo en materia judicial mediante la elección popular. Entonces tampoco puede descalificarse ese sistema por decir que afecta la independencia. Y ahí están las pruebas que estoy aportando. Déjenme ver cómo termina esto, porque también luego dice que, bueno, ya dije lo de Japón. Que uno de los méritos, ya les prometo que ya casi acabo, uno de los méritos que tiene, dice el proyecto del ministro González Alcántara, es que separa la elección que sí procedería para los ministros respecto de la que no procedería para jueces y magistrados. ¿Y con qué criterio se hace eso? Si es válida la elección para ministros, es válida para todos. O si la elección descalifica totalmente a quienes van a llegar a los puestos, entonces tendría que, eliminarse en todos los casos. No hay pues congruencia en ese proyecto, que dice también como justificación política que bueno, la Corte se puede entender por el grado de choque, que déjenme ver si tengo la manera exacta, se me va un poco la frase que usa, el deterioro de la relación entre los poderes, porque ha habido descalificaciones, etc. Bueno, pues ese deterioro no solo se ha dado a nivel de ministras y ministros, se ha dado en todo el ámbito del Poder Judicial. Vaya que si se ha deteriorado la relación con los otros poderes, si hasta se metieron a la fuerza en nombre del Poder Judicial a romper puertas en el Senado de la República, más deteriorada la relación entre los poderes se quiere, si ese deterioro es lo que justifica que sí se elija a los ministros, pues también justificaría que se elija a todos los demás. Yo creo que con eso es suficiente. Si alguien tiene algún mejor argumento que decir, que lo saque rápido o que calle para siempre. Muchas gracias por su atención. Gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.